Vivencias. Vivencias. Entrevista. Ya estamos con José Quechichán para hablar hoy del escenario post-pandemia, licenciado en Historia, magíster en Ciencias Políticas, docente de la Universidad de la República, porque el escenario post-pandemia ha traído aparejado grandes impactos. La pandemia a nivel social, económico y político, un escenario en el que tendremos que abordar temas como la globalización, laborales, medioambientales, económicos, entre otros. Y está estudiado que las pandemias proyectan una larga sombra de repercusiones sociales que pueden extenderse durante años. Además, las epidemias tienden a revelar y a profundizar las grietas que existen en la mayoría de las sociedades, evidencian los huecos que tienen esas mallas de protección social, tensionan las instituciones, desafían las capacidades de los gobernantes y dejan en evidencia que la solidaridad y la cooperación entre las personas a veces no es tan común como nos gustaría. Muy buenas tardes, José, muy bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Andrea. Un gusto como siempre recibirte y para hablar de este tema que tiene que ver con la pospandemia, que es un tema que creo que nos preocupa y nos ocupa a todos, tiempos en los que estamos hiperconectados. ¿Cuáles van a ser los desafíos que tendremos que enfrentar para pararnos ante el fenómeno de lo que es esta pandemia y ante el fenómeno de la globalización también? Bien, como tú lo has expresado muy acertadamente, Andrea, tenemos una modificación muy importante de la situación de la vida de nuestra cotidiana. Uh-huh. Básicamente, un 30% de la fuerza de trabajo está trabajando desde el hogar con el teletrabajo. Sí. Lo que crea lo que se puede denominar hogares multifuncionales, Uh-huh. con todo lo que esto significa, es decir, incluso impacta en los roles, es decir, tanto el hombre como la mujer que integran un hogar y con hijos Sí. tienen que alternarse en las tareas que antes estaban en otro esquema. Ahora hay que afrontar simultáneamente el cuidado de los hijos, la atención de las tareas domésticas y el trabajo. Y además De a esto que estás manera, ¿sí? diciendo, José, se ha sumado Sí, que mucha gente, viste, que se ha reincorporado ya a los trabajos y comenzó sí, también el tema del teletrabajo porque muchos se acostumbraron y se discute sí, sobre el tema de la presencialidad nuevamente. También es algo sí, que está en el tapete porque mucha gente le gustó el teletrabajo y quiere seguir con el sí, teletrabajo, ¿no? sí, sí, sí. Naturalmente que para los trabajos que son que tienen una estructura de servicio, de flexibilidad, es posible que Uh-huh. en alguna medida se establezca sin retorno el trabajo a distancia o teletrabajo. Pero hay un fuerte sector de trabajo que Claro. es manual, que fabril o de servicios, Que requiere que la presencialidad. debe exactamente estar presente el trabajador. Uh-huh. Ahora, esto es un aspecto, pero dentro de esto está todo lo que impacta en, digamos, el estado anímico, Claro. donde lo vemos diariamente, hay una angustia, un estrés, incluso una potencial agresividad, Uh-huh. que basta ver un poco lo que sucede cada día y que lamentablemente escuchamos en los informativos. Hay un aumento de estos aspectos de agresividad, que puede ser agresividad contra los niños, violencia doméstica o Claro. este, los problemas de la relación, este, que terminan dramáticamente con los femicidios, como se le dice en este Uh-huh. momento. Esto, digamos, nos obliga a pensar seriamente. Claro. Eh, lo que impacta
fundamentalmente es en la joven generación, por el hecho de tener que estudiar o seguir un curso desde la educación primaria hasta la universitaria a distancia, con metodologías que no siempre pueden cubrir los requisitos pedagógicos y didácticos de una enseñanza presencial. ¿No? Incluso tenemos la cultura, tenemos artistas produciendo en sus hogares espectáculos online, que los vemos en las redes, un concierto, una actuación teatral. Esto cambia las modalidades de la cultura. Ha cambiado ahora, eso ha puesto también en el tema del trabajo, las plataformas de streaming han tomado un protagonismo importante, ¿no? Durante la pandemia. Efectivamente, Andrea. Pero además, toda esta situación puede profundizar las inequidades. Claro. Algo que tú aludías, los problemas. Es decir, no todos los hogares tienen las condiciones para conectarse, o la calidad de conectividad, incluso el espacio y la disponibilidad en la vivienda, para que, por ejemplo, los chicos, los muchachos puedan estar recibiendo un curso. De pronto, entonces, un conjunto bastante importante de personas no tienen acceso, como sí puede tener otro sector que tiene un hogar con un espacio acondicionado, etcétera. Tiene los medios, tiene la tecnología. Tal cual. Esto puede profundizar las inequidades. En otro aspecto, digamos que la sustitución de la sociabilidad que nosotros siempre tenemos cuando decimos, bueno, nos encontramos a tomar un café, a conversar, o voy por su casa y etcétera, etcétera, todo lo que es cara a cara. Sociabilidad. Sí. El cara a cara está siendo sustituido por una sociabilidad virtual, tanto por internet, las redes sociales, pero digamos, acá pueden surgir dinámicas perversas, entornos virtuales dominados por una estética visual, por un lenguaje audiovisual que termina sobredimensionando la sensación de transparencia, de la inmediatez, etcétera, etcétera. Es decir, y puede haber, digamos, una sustitución de la narrativa, de lo que expresamos, como estamos ahora conversando nosotros, por emoticones, por estos stick y cuestiones gráficas. Entonces, esta circulación de imágenes en las redes de personas, bueno, esto condiciona enormemente. La comunicación condiciona, ¿no, José? Condiciona la comunicación y está cambiando también la forma de comunicarnos. Tiene que ser rápida, concisa, ligera, o sea, en eso también, ¿no? Exactamente. Si nos ponemos a mirar, hay un deterioro del nivel de los debates. Y ese deterioro es el que se refleja en la discusión basada en titulares de la televisión y en el Twitter. Es decir, cuando uno abre el Twitter y ve una afirmación de un X ciudadano, a continuación aparece una serie de respuestas, muchas veces tremendamente agresivas. Bueno, pero eso se refleja también en algunos programas, no quiero nombrarlos porque sería agresión, de debates donde prácticamente lo que impera no son argumentos, sino quién grita más, quién se sobrepone al otro que está hablando. Es decir, a ver, cuando la discusión pública se rebaja en su nivel y en su calidad, hay un vaciamiento de la democracia. Esto es evidente e incluso, y también no quiero dar nombres, se expresa en el ámbito parlamentario formas de responder que son realmente lamentables en una instancia de una institución, de la representación de la ciudadanía como es el Parlamento. Es decir, no se puede llevar adelante un diálogo, un debate sobre un proyecto, una ley, lo que fuera, insultando prácticamente, y en algunos casos augurando agresiones físicas, lo cual es peor todavía.
A todo esto, José, que estás diciendo, que tiene que ver con sí, las comunicaciones hoy por hoy, cómo estamos comunicándonos, también ha cambiado y está cambiando lo que tiene que ver con la economía, producto de esta gran crisis que se ha efectivamente, provocado, una gran efectivamente, crisis económica, se han cerrado sí, fronteras, a nivel sí, internacional hay graves problemas, hay bloques divididos. ¿Qué está pasando con ese sí, funcionamiento global de la economía, con esa globalización? sí. Efectivamente, hoy, digamos, tenemos un horizonte difícil de ser estudiado desde una perspectiva de mediano y largo plazo. O sea, Ujú. hay un achicamiento de las capacidades predictivas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estamos ante una crisis múltiple, una crisis sanitaria, Sí. ambiental, económica y política. Ujú. Esto ha generado no solamente en nuestro, digamos, elenco de gobernantes y de tomadores de decisiones, una sensación, ¿por qué no decirlo?, de perplejidad, ¿sí? De Ujú. angustia. Claro. ¿Por qué? Porque es difícil es decir, hacer un análisis prospectivo y decir, el próximo año vamos a ir a tal tasa de crecimiento y esto y lo otro. Bastante difícil. Incluso Claro. la propia pandemia todavía tiene un margen de incertidumbre que no nos hace dar seguridad de si nuevos brotes o nuevas variantes no van a estar incidiendo nuevamente en el proceso de búsqueda de salida de esta situación. Claro. Entonces, esta parálisis del horizonte predictivo, para llamarlo de alguna manera, nos condiciona incluso el pensamiento más académico de Claro. los economistas y, ¿por qué no?, de los filósofos, porque hemos visto en este último año y medio grandes personalidades de la filosofía Sí. opinando. Podríamos nombrar al propio Harari, el autor del Homo Sapiens, nombre, Ujú. una obra que se vendió por millones. Bueno, pero también está algún filósofo coreano que está en Alemania, como Jules Verne, Ujú. que también han hecho afirmaciones de que estamos ante un horizonte difícil de prever, y donde no es fácil asegurar qué es lo que va a suceder. No es fácil. Entonces, Y a todo esto, José, debemos sí, agregar que estamos sí, con serios problemas, la humanidad, sí, medioambientales, referidos al exacto, consumo, a la conservación del exacto, medio ambiente, exacto, sí, con sí, una era que si bien tenemos cosas a favor, como son la inteligencia artificial, la neurociencia, la biogenética, también hay un cruce ahí importante en cuanto al tema de la ética, que creo que es algo sí, que a ti siempre lo hablamos y te preocupa, ¿no? exactamente, exactamente, Andrea. Eh, los problemas que han, digamos, desencadenado parte de toda esta situación que estamos viviendo es esa relación insostenible entre la humanidad y la naturaleza. Claro. Es decir, este modelo de relacionamiento con la naturaleza este, ha llevado a poner en jaque a la propia ciencia. Es decir, Ujú. esa idea de que nosotros tenemos que la ciencia tiene posibilidades infinitas, se vino abajo. O Claro. sea, la ciencia tiene un horizonte temporal. La ciencia, incluso buscando soluciones, va a tener que necesitar tiempo, esfuerzos, recursos y, por encima de todo, modificación de nuestros comportamientos Claro. para que el avance científico pueda, de alguna manera, revertir esta, digamos, relación perversa, en donde la explotación de los recursos, eh, digamos, no renovables, es ilimitada y depredadora del entorno y generadora de desequilibrios bastante fuertes, como lo estamos viendo, Claro. con el cambio climático. Ahora, en definitiva, también todo esto es propio de un mundo globalizado, ¿no? Ujú. Nosotros vivimos
lo que se llama por los especialistas la segunda globalización. O sea, la primera es más o menos de 1870, a principios del siglo XX, y la otra globalización arranca por las décadas del 80 y nos tiene hasta el día de hoy, digamos, en este empuje de globalización. Pero esta globalización, a la luz de lo que está sucediendo, comienza a desgajarse, a desfibrarse. ¿En qué elementos lo podemos ver? Bueno, básicamente en un retorno al proteccionismo, en un retiro de todo lo que se conoce como política de multilateralismo, y un atrincheramiento proteccionista cuando, por ejemplo, Estados Unidos proclama América primero, o sea, la gran consigna de Donald Trump, ¿verdad? O cuando Inglaterra se retira de la Unión Europea con la famosa Brexit, y tenemos un debilitamiento de aquella articulación que permitía a la Unión Europea trabajar en una perspectiva muy interesante, pero se ha roto. Claro. Entonces asistimos a una desglobalización. Y la desglobalización, que no es de un día para el otro, que está llevando y puede llevar muchos años, esta desglobalización genera otro fenómeno. A ver. Toda vez que un Estado nacional, rechaza la unión, el multilateralismo, los acuerdos de integración, etcétera, comienza a predominar una dinámica agresiva, extremadamente nacionalista, xenófoba, poco recomendable para nuestra época. Claro, acá estarías dando, de alguna manera explicando por qué algunos movimientos, porque están surgiendo a nivel mundial, movimientos como bien tú explicás, xenófobos, y ultras, de ultraderecha, que preocupan, ¿no? A propósito de todo esto que estás conversándonos, de este tema de la pospandemia, yo sé que estás por dar un curso el próximo 9 de septiembre, que me gustaría que nos cuentes en qué consiste, que tiene que ver con todo esto que nos estás explicando, cuántos módulos van a ser, cuál es el modus operandi de este curso, para que todos aquellos que nos están escuchando puedan seguirte y puedan acompañarte en este curso que comenzás el 9 de septiembre, los jueves de 20 a 21:30 horas, José. Exactamente, y te agradezco la oportunidad de explicar. Nosotros queremos hacer algo que llamamos invitación a pensar en un espacio de encuentro, o sea, cómo mirar el escenario post-pandemia. Claro. La idea entonces, la idea central es en qué situación se puede hablar de la libertad de las personas, de la libertad, toda vez que, por ejemplo, en medio de esta situación se ha hablado de la libertad responsable. Claro. Se ha discutido mucho qué medida un ciudadano, un ser humano, se hace responsable por sí, ante sí, de manejar esta situación. Entonces, el gran asunto es que pensar en la libertad, naturalmente, tiene que ser visto desde la perspectiva teórica, ante todo. Claro. La libertad fue pensada desde nuestra herencia de la Ilustración, en tres dimensiones muy trabajadas por la teoría política. En primer lugar, la libertad como participación, es decir, cómo nosotros tenemos presencia en las decisiones que nos involucran, que nos conciernen. Claro. Un poco como hacían los griegos, ¿no? Que iban a la asamblea de la ciudad y debatían qué hacer con los persas, cómo enfrentar aquellos y otros problemas, ¿verdad? Claro. De ahí nos viene el más antiguo republicanismo, desde la época de Pericles, de los griegos. Pero esta es una forma de libertad, la participación. La segunda es la independencia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos caracteriza como modernos es que nosotros no queremos que el Estado nos prescriba lo que tenemos que hacer. O sea,
Es sagrada nuestra intimidad, nuestra familia, nuestra vida personal, nuestra forma de entender el arte o la diversión, etcétera, etcétera, y no aceptamos ninguna injerencia, ¿no? Eso fue brillantemente explicado por un teórico, Benjamin Constant, que dictó una conferencia que se llama De la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Bien. Pero el tercer tipo importante de libertad tiene que ver con la autonomía. Y la autonomía es la posibilidad de nosotros entender qué hacemos a partir de que no nos sometemos a leyes que nos vengan de afuera. Es decir, estamos en contra de la heteronomía, o sea, que nos dicten de afuera las pautas de nuestro comportamiento. Entonces, según Kant, el famoso Immanuel Kant, filósofo de la Ilustración por excelencia, la cuestión es que nosotros seamos capaces de tomar decisiones. Incluso lo materializa en una frase que se traduce: atrévete a pensar, atrévete a ser un adulto, una persona con capacidad de tomar decisiones. Ahora, este último aspecto, tanto la participación como la independencia, como la autonomía, están siendo asediados por varios factores, que es lo que queremos analizar en el curso. Por un lado, cómo ha cambiado la estructura y el funcionamiento de la sociedad en lo cotidiano, cómo está cambiando el orden mundial en torno a una regresión hacia la desglobalización, hacia el desmontaje de aquello que se inauguró en las décadas finales del siglo XX, los años 80, 90, se está viniendo hacia atrás, y cómo influye dos tipos de tecnologías, avances científicos que son fundamentales. Uno de ellos es todo lo relacionado con la tecnología de la comunicación y la información, y en particular la inteligencia artificial, y el otro gran, digamos, elemento son los avances científicos en neurociencia y biogenética. Como bien tú dijiste, esto pone sobre el tapete cuestiones éticas. ¿Por qué? Porque la inversión gigantesca de recursos para esta investigación, por ejemplo, en neurociencia y biogenética, está cuestionada. Por un lado, las empresas están viendo todo lo que esto significa desde el punto de vista de la perspectiva económica de mercado. Pero del otro lado también, la idea es: ¿qué humanidad va a surgir de acá? ¿Saldrá indemne el ser humano con su dignidad y con su capacidad en esa visión antropocéntrica de ser el legislador de su propia vida, o quedaremos sometidos a dictámenes de algoritmos o a genomas que son manipulados? Es decir, todo esto cuestiona la libertad, y ahí hay un gran debate en el cual yo quiero decir que reconozco una obra maravillosa que está generada por nuestra universidad, que es un trabajo editado creado por el filósofo, profesor de la Facultad de Humanidades, Gustavo Pereira, quien acaba de publicar El asedio a la imaginación, una obra que recomiendo a todos los que puedan leerla sin temor a que la filosofía es muy difícil, y donde trata estos problemas de la libertad, de las posibilidades de salir de los esquemas sobredeterminados que nos encorsetan, encapsulan nuestra vida en un curso de acción, en un derrotero que no siempre es el que nos permite realizarnos plenamente como seres humanos. Por eso entonces el último tema del curso va a ser también los problemas de los nuevos movimientos religiosos. ¿Por qué? Porque ante estas situaciones hay muchas formas de salir. Por ejemplo, ante las cuestiones de la biogenética y la neurociencia, hay quien dice: no, por favor, no tocar la naturaleza, dejar todo quietito, ¿no? Otros que piensan que se puede anexionar o hacer una simbiosis entre los últimos avances científicos y una espiritualidad, hay quien habla de la síntesis New Age, una verdad científica, una especie de enfoque que junta el sentido anterior a la modernidad y la ciencia, ¿no?
Entonces, desde esta perspectiva se cae en la idea de que la materia es lo que hay que salir del medio, hay que ver la importancia de la mente sobre la fuerza de las cosas, lo cual ya tiene un sesgo ideológico muy fuerte. Estamos a una cuestión de otra naturaleza. Claro. Terminarías el curso entonces con un punto que tendría que ver con la religión y la política, ¿no? Ese sería el otro factor. O sea, estaríamos viendo los contextos externos a nuestra voluntad, que se generan, digamos, producto de esta situación, que es el orden mundial en dirección a un desmontaje de la globalización, el problema de nuevas formas de funcionamiento de la sociedad en todos los ámbitos, salud, educación, cultura, trabajo, y desde esa perspectiva pensar entonces lo que asedia, lo que condiciona nuestra capacidad de ser ciudadanos conscientes, libres, tomadores de decisión con la mejor capacidad posible, no ilimitada posible. Y ahí tenemos que ver los impactos también de la tecnología, de la ciencia moderna, de los últimos avances, tratando de encontrar ese equilibrio entre lo que inevitablemente va a avanzar y tiene mucho de positivo por delante, nos ofrece muchas posibilidades extraordinarias, todo eso, no se trata de negar la ciencia, pero sí tenemos que ver cuál es digamos, el elemento ético al cual, como humanidad, no podemos, digamos, bajar nuestro nivel en aras de una perspectiva, digamos, asociada a éxitos en el mercado. Claro, claro. A una dinámica de mercado. Claro. José, de alguna manera, ¿cómo tienen que hacer el que esté interesado en el curso que comienza el próximo 9 de septiembre, los jueves de 20 a 21 a 30? ¿Cómo se comunica contigo? Va a ser un curso vía Zoom, ¿no? Exactamente, un curso vía Zoom, como tú bien dijiste, de 20 a 21 a 30. Y tengo el correo que es Jokechi, JOKECHI, @gmail.com. Allí se comunican contigo. Ahí está. También el celular, 099-924-229, con mucho gusto. Las consultas estarán atendidas como merecen ser atendidas. Muy con bien. Muchísimo gusto. Va a ser, creo que muy recomendable este curso porque es un gusto escucharte, ver este análisis que haces tan profundo y que sé que el curso va a ser mucho más profundo, punto por punto, pero es un gusto poder hablar de estos temas que nos preocupan y que nos ocupan a todos y que estamos todos preocupados por qué pasará y qué está pasando. Exacto. ¿No? José, un placer como siempre, te agradecemos tu tiempo, la gentileza de siempre estar abiertos a las entrevistas, a comunicarte con nosotros, con la audiencia, mucho éxito en el curso y bueno, y será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por este excelente programa que siempre me abre una posibilidad y gracias y saludos a toda tu audiencia que digamos, aprecio enormemente tu esfuerzo y tu calidad de programa. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, un gusto. Los invito a hacer una breve pausa y continuamos aquí por Vivencias por Radio Nacional. Vivencias.